Continuamos entonces nuestro programa con la conferencia Enfoque de Espondiloartritis a cargo del doctor Javier Darío Márquez, quien es médico internista y reumatólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, con maestría en espondiloartritis y enfermedades asociadas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecerle a la doctora Diana Varela por la invitación en este simposio bastante práctico que hemos disfrutado y recordado, repasado todos los aspectos más importantes de reumatología. Esta es la forma como voy a presentarles mi conferencia. Declaro no tener conflictos de interés y vamos a empezar mencionando que las espondiloartritis son un grupo de entidades que comparten un espectro inmunológico, genético, clínico, radiológico. Se presentan en personas que tienen predisposición para ello y tienen una serie de características en común, como son comprometer el esqueleto axial, es decir, las articulaciones sacroiliacas y la columna. De igual forma, pueden inflamar las entesis, los sitios en donde los tendones se insertan al hueso, y comprometen también las articulaciones periféricas o pueden debutar con manifestaciones extraarticulares hasta un 30 a 40% de las veces. El objetivo de esta charla es describir las principales manifestaciones clínicas, radiológicas y los criterios de clasificación que nos van a ayudar a establecer el diagnóstico de las espondiloartritis. Anteriormente se pensaban que eran enfermedades de predominio masculino. Cuando las agrupamos, esta distribución es similar entre géneros, afecta a personas jóvenes que están en la etapa productiva de su vida. La prevalencia estimada es del 1% cuando se toman como grupo. Es decir, que es un número significativo, similar a lo que ocurre en condiciones tan frecuentes o comunes como la artritis reumatoidea o el síndrome de Sjögren. Tienen tendencia a la agregación familiar. La ausencia del factor reumatoideo de los nódulos reumatoideos permitieron diferenciar este grupo de enfermedades de la artritis reumatoidea, porque anteriormente se pensaban que era una variante de la artritis reumatoidea que compromete la columna. La artritis reumatoidea, como todos sabemos, solamente compromete la columna cervical cuando tienen más de 10 años de evolución. También la presencia de este marcador genético HLA-B27 ayuda a su identificación y se agrupan para facilitar su estudio. Afortunadamente, varios de mis colegas ya dieron un abreboca de todo lo que sucede en este grupo de enfermedades reumatológicas. Y un punto de inflexión muy importante ha sido el descubrimiento de lo que sucede en ese equilibrio bacteriano a nivel intestinal. Cuando se pierde este equilibrio, ¿cierto? Cuando hay disbiosis, esto es uno de los puntos importantes en la patogenia de varios desórdenes inflamatorios y en especial de las espondiloartritis. Otro punto fundamental es la presencia de HLA-B27. Este marcador genético que se ubica en el brazo corto del cromosoma 6 tiene un papel supremamente importante en la patogenia de esta enfermedad y confiere hasta el 30%, explica la aparición de esta enfermedad. Sabemos que el HLA-B27, las personas que son portadoras de este gen, son malos reconocedores antigénicos. Esto hace que se perpetúen algunos procesos infecciosos. Además de ello, se sabe que el ensamblaje de esta molécula dentro de las células le genera un estrés. Hay un mal plegamiento de estas moléculas a nivel del retículo endoplasmático y todo eso lo detectan células natural killer o células CD4. Van a reconocer esas dimerizaciones, esas moléculas, esas cadenas pesadas que están mal plegadas y van a generar la producción de interleuquina 17. De igual forma, en el retículo endoplásmico
va a haber un estrés, como les había mencionado, y esto va a generar la producción de interleuquina 23. Estas dos citoquinas son fundamentales en la patogenia de esta enfermedad, al igual que la producción exagerada de factor de necrosis tumoral. Ellas están involucradas en la aparición de entesitis, de osteoproliferación, destrucción ósea, sinovitis y todos estos factores que incluso se han tomado biopsias de las articulaciones sacroiliacas, uno de los puntos en donde empieza la enfermedad, y hay una sobreexpresión de este RNA mensajero del factor de necrosis tumoral, que es una citoquina proinflamatoria producida por los macrófagos. Todos estos son blancos terapéuticos que han permitido controlar estas enfermedades autoinmunes. Entonces, en la patogenia de esta enfermedad definitivamente aparecen unos factores ambientales, pero también la presencia de la HLA-B27, la disbiosis que les había mencionado, la alteración a nivel intestinal, la translocación bacteriana, y todos estos factores van a ser fundamentales para la aparición de espondiloartritis. Esto es lo que conocemos nosotros que sucede con los pacientes con espondiloartritis. Hay una fase subclínica, el dolor lumbar inflamatorio. Algunos pacientes van a hacer formas no radiográficas, que luego vamos a ver qué significa esto. Algunos van a entrar en remisión espontánea, otros entran y salen de la enfermedad, hacen formas quiescentes. Algunos definitivamente van a hacer la espondilitis anquilosante, formas que no progresan o formas con complicaciones tardías, y otras van a continuar con esta forma de manifestación no radiográfica. Pero como ustedes pueden ver al inicio, lo más importante, uno de los signos cardinales es el dolor lumbar inflamatorio. ¿Y qué es el dolor lumbar inflamatorio? Ya lo definieron en otra presentación, pero vamos a recordarlo porque en el año 1977 el doctor Kalin hizo estos criterios. Si cumple 4 de 5 de estos criterios, nosotros vamos a hablar que estamos ante la presencia de un paciente con dolor lumbar inflamatorio. Además de estos ítems, le han agregado otros, han actualizado. Lo único que han hecho es cambiarle el orden o poner otros ítems, como por ejemplo, responden bien a antiinflamatorios no esteroideos, dolor glúteo alternante, o pacientes que se despiertan en la segunda mitad de la noche porque el dolor, por ejemplo, se acuestan a las 9 de la noche y a la 1 de la mañana el dolor los despierta y se tienen que levantar, y con ello mejoran. Esos son criterios de dolor lumbar inflamatorio. Y esto ha sido estudiado a través de décadas porque es uno de los, como les mencioné, uno de los signos cardinales. Esto ha sido recogido en múltiples investigaciones y ya se sabe el riesgo que confiere cada una de estas manifestaciones que nos hace sospechar como criterio de entrada una espondiloartritis. Hace muchos años, en compañía de colegas y amigos que ya conocieron ustedes, el doctor Carlos Jaime Velázquez, el doctor Pinto, varios compañeros y más recientemente el doctor Echeverry, hicimos una investigación para saber qué estaba sucediendo en nuestra institución con las espondiloartritis. Yo siempre he dicho que allá somos lupólogos, porque todos los pacientes o la gran mayoría que se encuentran hospitalizados es lupus. Pero resulta que en ese entonces 71 pacientes identificamos que tenían espondiloartritis, y desde el momento que se pudo establecer, desde que empezaron los síntomas hasta que se pudo establecer el diagnóstico, transcurrieron 5 a 8 años. Y miren una cosa muy interesante, la más común fue la espondilitis anquilosante, seguida de las formas indiferenciadas, artritis psoriásica, pero el signo cardinal fue el dolor lumbar inflamatorio casi en el 85% de los pacientes, aunado a dolor glúteo alternante, artritis periférica, entesopatía y un índice que vamos a conocer más adelante, que es el índice de Maces, que estaba también alterado. Ese mismo estudio lo actualizamos en marzo del año 2022 con 181 pacientes y es la segunda cohorte más grande de Colombia después de la del Hospital Militar en Bogotá. Este es uno de los puntos también y de los mensajes para llevar a casa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros de espondiloartritis? Afortunadamente, ha ocurrido a través del tiempo una recopilación de información. Los primeros criterios fueron en el año 1971,
los criterios de Roma, pero estos han sufrido una serie de evoluciones, varios autores muy importantes en la historia de la espondiloartritis, y los más aceptados, los más divulgados son estos que fueron publicados en el año 2009 en esta revista Annals of the Rheumatic Diseases, en donde una serie de profesores, de expertos en el área, hicieron estos criterios de clasificación, pero que son de gran ayuda para establecer el diagnóstico de espondiloartritis axial, y se denominan los criterios ASAS por estas siglas. Y miren ustedes que dentro de los autores resalta un colombiano que por el apellido ustedes pueden deducir que es de Valledupar, el doctor Rafael Valle Oñate. Es importante mencionar que este doctor participó en la elaboración de estos criterios tan importantes. Y aquí está la forma como hoy en día nosotros, digamos que utilizamos estos criterios para clasificar a nuestros pacientes con espondiloartritis, y son muy sencillos y muy prácticos. No hay que aprendérselos de memoria, están online. Cuando los quieran consultar, tengan alguna sospecha diagnóstica, los deben aplicar. Un paciente con dolor lumbar inflamatorio por alguno de estos dos brazos que están coloreados en azul o morado, como ustedes quieran verlo, y es la presencia de sacroiliitis. En imagen, si encontramos un paciente con sacroiliitis, vamos a requerir una sola de estas manifestaciones, o solicitando en el examen de la sangre que está incluido en el plan básico de salud, el HLA-B27. Lo pedimos, no hay que llenar ningún documento. Este examen se demora alrededor de 2 a 3 semanas en llegar al resultado, y si sale positivo este examen, vamos a requerir 2 de estas manifestaciones, y con ello vamos a nosotros poder clasificar a un paciente con espondiloartritis. También hay unos criterios de clasificación para el compromiso periférico, porque el anterior era para el compromiso axial. Y para el compromiso periférico vamos a requerir la presencia de artritis, entesitis o dactilitis, y una de estas manifestaciones o 2 de estas que están acá, que son muy parecidas a las que acabamos de mencionar, y que aquí vamos a ponerlas en las siguientes diapositivas, las 2 formas como nosotros hoy en día nos debemos ayudar para clasificar a un paciente con espondiloartritis. De estos criterios es importante resaltar un aspecto, y es el aspecto radiológico, porque ahí es donde han surgido los avances más importantes para hacer una aproximación más temprana de estos pacientes. Un paciente que en una radiografía convencional, unos rayos X comunes y corrientes, es posible que tome 7 a 10 años en aparecer los hallazgos de sacroiliitis, mientras que en una resonancia magnética, en cuestión de semanas, un paciente puede tener cambios que sugieren una sacroiliitis. Entonces, en un paciente que nosotros en una resonancia identificamos cambios de sacroiliitis, pero que aún no se pueden observar en una radiografía convencional, a esos pacientes se les va a denominar espondiloartritis axial no radiográfica. Y eso es un punto muy importante porque nos ayudó a clasificar, a reclasificar los pacientes con formas axiales y formas periféricas. Entonces, un paciente con espondiloartritis axial no radiográfica es como si fuese una forma temprana de la enfermedad, en donde aún no se observan en una radiografía convencional los hallazgos de sacroiliitis, pero que en la resonancia ya se pueden identificar esas manifestaciones. Y todas estas manifestaciones que ya mencionamos en los criterios no fueron sacadas abajo de una mesa o algo así. Esto fue estudiado y tiene, por supuesto, cada una de esas manifestaciones confieren un riesgo. Y miren ustedes lo importante de todos estos hallazgos clínicos que son los de donde se obtuvieron y se sacaron a los pacientes como debutan o como les empieza una espondiloartritis. Debemos recordar que no solamente las manifestaciones son articulares, también hay pacientes que pueden presentarse con manifestaciones cardíacas, gastrointestinales, dactilitis, oculares, pulmonares, de la piel, que afortunadamente ya ustedes vieron algunas fotos como estas que son de pacientes nuestros que han acudido en diferentes momentos a la consulta de reumatología,
un paciente con entesitis a nivel del talón, con el famoso dedo en salchicha o dactilitis. Esto no es artritis, es una tenosinovitis o pacientes que ya llegan en etapas avanzadas de la enfermedad. Y esto es lo que queremos evitar, que esto, afortunadamente, con los nuevos esquemas de tratamiento no ocurran si hacemos el diagnóstico temprano y la aproximación terapéutica temprana. Una vez que nosotros establecemos el diagnóstico de un paciente con espondiloartritis o lo tenemos sospecha, ¿cómo vamos a evaluarlo y cómo vamos a seguirlo? Mucha de esta información se obtuvo en el año 2004, cuando un grupo de médicos, reumatólogos, se reunieron en una población en el Reino Unido, que se llama Bath. Ellos se copiaron de nosotros de Santa Rosa de Cabal, donde hay unos baños termales. Resulta que esa población se caracteriza por eso, porque tiene una cantidad de baños termales. De hecho, este es el más importante porque conserva algunas de las características de los baños que antes tenían los romanos. Son aguas calientes donde va la gente a relajarse. Ahí se reunieron una serie de médicos y sacaron varios índices, varias herramientas de clinimetría que nos ayudan a hacer objetivo lo subjetivo. Y por ello, el nombre de cada uno de estos índices, la primera palabra es por el lugar donde se crearon, donde se hicieron por primera vez estos criterios. Por supuesto que por razones de tiempo no vamos a hablar de todos ellos. Además, incluso en la práctica diaria, pues sería muy complejo aplicar todos estos criterios. Pero yo les recomiendo unos que son bastante sencillos, incluso si uno educa a los pacientes. Algunos de mis pacientes, el día de la consulta, mientras están esperando que los llamen, me contestan el cuestionario y me llevan el puntaje y me dicen, doctor, ¿sigo activo o estoy mejor? ¿Cuáles son los más importantes, los que están señalados con la flecha verde? El BASDAI, que es un índice de actividad, porque el BASBI, que es un índice funcional, y el BASMI, que es un índice metrológico con unas medidas, sí los utilizamos, pero sobre todo en protocolos de investigación, pero en la práctica diaria toman mucho tiempo y por eso no son tan prácticos. Otro que es supremamente importante, quizás el más importante, es el ASDAS, incluso es bueno utilizarlos combinados, y el recuento articular y la evaluación de la gentesis. Si nosotros hacemos eso en nuestra práctica, cuando tenemos un paciente con espondiloartritis, vamos a saber cómo sigue él durante su evolución, vamos a poder mirar si está activo o no y nos va a dar una idea de la progresión de la enfermedad. Este es un ejemplo del BASDAI, son 6 preguntas muy sencillas, eso está online, totalmente gratuito, ¿cierto? Y se califica, una vez que ingresa uno la información, de inmediato nos sale un puntaje, un score. Si el paciente tiene más de 4, significa que está activo. Y la idea es que este paciente con el tratamiento, este puntaje disminuya. Entre más alto, más actividad. Y además de ello, el BASDAI tiene una correlación muy importante con el dolor, la función física y la calidad de vida de nuestro paciente. Este les mencionaba que es digamos, hoy en día es el más importante de todas las herramientas de clinimetría. Es el ASDAS. Y este es el método preferido porque incluye una medida objetiva como es la proteína C reactiva. Nota una perspectiva del paciente, es una medida factible y tiene asociación longitudinal con la formación de cambios radiológicos. Esta es la página y es completamente gratuita. Además, que nos dice en esa misma página los niveles para que nosotros veamos si el paciente está inactivo, si tiene una actividad, pues la magnitud de la actividad. Entonces mire que tiene unos cuadritos donde uno va ingresando la información y automáticamente nos va a arrojar un puntaje y nos va a decir dónde está nuestro paciente. E incluso nos dice cuando los cambios entre un puntaje y otro, porque esto es importante hacerlo a través del tiempo, ¿cierto? Nos va diciendo si hay un cambio significativo o no. La evaluación clínica, por supuesto, el recuento articular es fundamental. Aquí hay 3 enfermedades para señalarles a ustedes que en el caso de la espondilitis anquilosante se utiliza la cuenta articular 46-44, 46 articulaciones dolorosas e inflamadas,
Miren ustedes que es distinto a lo que ocurre en la artritis psoriásica, porque en ella, en la artritis psoriásica se incluyen la parte distal de las articulaciones, y la más sencilla es en la artritis reumatoidea, que excluye, no, en la artritis reumatoidea estas articulaciones no se tienen en cuenta. Entonces, en el caso de la espondilitis anquilosante, que es el ejemplo que tomé, este es como el homúnculo, la forma como nosotros vamos a calificar los pacientes a través. Recuerden que en las espondiloartritis generalmente es oligoarticular el compromiso. Y aquí podemos evaluar también las articulaciones sacroiliacas, mientras que en la parte dolorosa, en la parte inflamada, es imposible pues uno saber si un paciente tiene inflamación evaluándolo, pues tocándole en la articulación, porque es muy profunda. ¿Y cómo vamos a evaluar nosotros nuestros pacientes? Eso tiene que estar estandarizado. Debemos ejercer una presión de 4 kilos cuando estamos evaluando cada una de las articulaciones, y eso lo sabemos o lo podemos deducir porque se debe blanquear el 20% de nuestra uña, de la uña del examinador, ¿cierto?, cuando ejercemos la presión sobre las articulaciones. Y se prefiere que utilicemos la técnica de los 4 puntos, es decir, tanto en el aspecto antero-posterior como en el aspecto lateral. Tenemos que evaluar cada una de las articulaciones. Vemos aquí ejemplos de cómo se evalúan las articulaciones metacarpofalángicas, no es arriba en los nudillos. Esto tiene un bordecito que es donde está la membrana sinovial y donde es más fácil definir si un paciente tiene o no la articulación inflamada, y vamos haciéndolo tanto en el lado izquierdo como en el derecho, y debemos llevar la cuenta para después colocar el recuento total del número de articulaciones inflamadas. Aquí vemos el examen de la muñeca, también el aspecto lateral de la muñeca hay que evaluarlo, los rangos de movimiento son importantes, la articulación del tobillo, las metatarsofalángicas. Muchas veces se nos olvida quitarle los zapatos al paciente, hay que quitarle los zapatos, las medias, eso hay que evaluarlo muy bien. Las entesis, esto es otro punto bien importante. Acuérdese que la entesis es un órgano blanco. En las espondiloartritis hay muchos índices para evaluar las entesis, pero el más sencillo, el más práctico que nosotros utilizamos es el índice de Masses. El índice de Masses, por supuesto, nos va a dar un puntaje por cada sitio que esté inflamado, y entre mayor número de lugares inflamados, pues el paciente va a estar más afectado, y nos va a servir para compararlo en las siguientes visitas si el paciente viene mejorando o no. Entonces a cada uno le vamos a asignar un punto. Por ejemplo, aquí la región aquilea, hay un punto que es único, ¿cierto?, que es en el proceso espinoso lumbar, el número 7. En la parte anterior vamos a ver cómo tenemos que evaluar en la primera espacio costocondral, luego en el séptimo espacio costocondral. Miren ustedes las espenias ilíacas anterosuperiores y las posterosuperiores también las vamos a evaluar, y así vamos a hacer un recuento. Todo esto es muy sencillo, no toma tiempo. Si se les olvida, todo esto está por internet, es muy sencillo para que uno recuerde los puntos y enseguida los califica. Radiografía. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros pacientes? La radiografía ha sido muy importante, sobre todo para mirar la presencia de sacroilitis. Aunque el dolor es lumbar inflamatorio, donde empieza el problema a nivel radiológico en las imágenes es a nivel de las articulaciones sacroiliacas. Y hay una clasificación clásica, que es la clasificación de New York, que tiene 4 estadios. 0 es normal, grado 1, y así es como se escribe de forma correcta sacroilitis. Cuando hay cambios muy tempranos sospechosos, esto no es tan sencillo. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos radiográficos, así que al ojo clínico. Grado 2, anormalidades mínimas. Cuando es grado 2, como esto es tan temprano, tiene que estar en ambas articulaciones, en la derecha y en la izquierda, porque son etapas muy tempranas de la enfermedad. De grado 3 en adelante, pues ya sí puede estar en una sola articulación, en un solo lado de la articulación. Ahora vamos a ver ejemplos como les había mencionado. Por lo general, la espondilitis anquilosante compromete ambas articulaciones sacroiliacas. Y grado 4 es cuando está anquilosado. Entonces vamos a empezar con unos ejemplos. Esto es lo normal, ¿cierto? Esta es una radiografía de pelvis normal. Vamos a evaluar las articulaciones sacroiliacas. Y nosotros pensamos que este es un río, el río Medellín. Yo siempre menciono esto. Si ustedes ven todo el cauce del río, significa que esa articulación es normal. Y en especial van a tener cuidado con los 2 tercios inferiores, porque ahí es donde está la membrana sinovial y es donde ocurren los daños.
Aquí, miren ustedes, ya aquí comienzan los problemas. Por supuesto que este paciente se acompaña de síntomas de dolor lumbar inflamatorio. Es un paciente que ha consultado varias veces. Y en el lado derecho vamos a ver un grado 2, donde hay esclerosis en la articulación sacroiliaca. Aquí también hay algo de inflamación, pero veo que es bastante sutil. Este paciente tiene la articulación sacroiliaca derecha totalmente normal, pero aquí ustedes pueden ver esclerosis, en alguna parte incluso se pierde la articulación, puede haber algunas erosiones, en otra parte hay ensanchamiento. Y pues lo hace hasta el portero, hace el diagnóstico porque está totalmente anquilosado, ahí no hay articulación sacroiliaca. El problema es que cuando esto ocurre, poco o nada podemos hacer por nuestro paciente porque ya se va a acompañar también de este problema que se denomina la famosa espina o caña de bambú, que ya es una secuela irreversible y los pacientes están totalmente fusionados y esa es la secuela más temida en los pacientes con espondilitis anquilosante porque se calcifican los ligamentos longitudinales anteriores y esto pues no tiene ninguna solución. Hicieron una encuesta entre los reumatólogos del Colegio Americano de Reumatología, una encuesta virtual, les enviaron a todos el correo y solamente el 4% de los más de 5.200 miembros respondieron y vea que solamente el 46% dijeron que había del lado derecho un grado o algún compromiso de la articulación sacroiliaca. Esto nos habla de la dificultad que tiene la radiografía en evaluar a estos pacientes, la gran variabilidad y además de esto puede durar hasta 7 a 10 años. Por ello, ya estamos finalizando la presentación. Quiero mencionarles que la resonancia es quizás el punto donde más se ha avanzado en esta enfermedad y lo que nos ha permitido hacer un diagnóstico correcto, temprano y ha cambiado la historia natural de este problema. Y esta resonancia magnética tiene que ser es una resonancia simple, sin contraste. Lo que pasa es que esto está unificado ya en todos los sitios en el mundo, lo hacen con esta secuencia que se llama STIR, Short Time Inversion Recovery, en donde quitan la grasa y lo que van a identificar son estas manchas blancas que ustedes ven aquí, que es el edema medular óseo. Este edema medular óseo es donde empieza el proceso inflamatorio en los pacientes con espondiloartritis. Y no es otra cosa que el influjo inflamatorio que está mediado por esta citoquina tan potente que es el factor de necrosis tumoral que ya les había mencionado que lo producen los macrófagos. Y esto es lo que genera que se calcifiquen los ligamentos y que los pacientes se anquilosen. Este daño es prevenible si lo identificamos temprano y con medicamentos, por ejemplo, como los agentes biológicos inhibidores del factor de necrosis tumoral. Miren ustedes, este paciente que tenía este compromiso y que pocas semanas después del tratamiento este proceso desaparece. Por supuesto, mejorando los síntomas, mejorando los signos clínicos y desapareciendo las manifestaciones. Hay una serie de consensos respecto a la resonancia, como les había mencionado. Este es quizás el aspecto más valioso en el diagnóstico temprano. Vamos a ver algunas cosas muy sencillas, de forma muy práctica, de lo que nosotros tenemos que buscar en los pacientes con espondiloartritis. Y lo primero que debemos saber es que hay unas lesiones que nos indican actividad y otras que nos indican cronicidad. Las que nos indican actividad, el más importante de todos, que vamos a tener que comenzar a familiarizarnos con estos términos, es el edema medular óseo, la presencia de capsulitis, el aumento del espacio articular, pero en especial presten la atención al edema medular óseo, ese es el más importante. Por supuesto que hay otros aspectos ya que nos hablan de cronicidad como erosiones, esclerosis, anquilosis, en donde ya son aspectos avanzados. ¿Y qué es lo importante? Que nosotros en esa resonancia magnética simple vamos siempre a estar muy atentos entre lo que sucede en T1 y en esta secuencia que se llama STIR. Miren ustedes que el daño estructural se puede evaluar en cualquiera de estas secuencias, mientras que STIR es una de las más importantes, o la más importante diría yo, para evaluar las lesiones tempranas, el edema medular óseo. Y esto es fundamental porque esto nos va a ayudar a diferenciar y a poder actuar tempranamente. Cuando se hizo un estudio entre muchos médicos
para evaluar las articulaciones sacroiliacas, el edema medular óseo fue el hallazgo más significativo. Y vamos a ver unos ejemplos. Miren que esto es T1 y acá es con esta secuencia STIR. Miren ustedes que aquí no se resalta nada. En cambio, esta lesión hiperintensa, se ve blanca, es donde está ocurriendo el proceso inflamatorio. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar y esto es lo que tenemos que identificar en la resonancia magnética. Vimos otros ejemplos. Miren acá, tenemos esta lesión que nos habla del edema medular óseo en STIR versus T1. Veo que en T1 no se puede observar muy bien, por el contrario, es un poco oscura, pero miren ustedes cuando suprimen la grasa, cómo resalta esa lesión. Acá tenemos también una entesitis, en T1 no se puede observar bien, pero con esta secuencia STIR se puede diferenciar esta mancha blanca que ustedes ven, esa hiperintensidad. También hay daños estructurales, ya los había mencionado. Miren, por ejemplo, esto es un T1 y se ve blanco, esto es grasa, se llama metaplasia grasa y esto está relacionado con un daño crónico en las espondiloartritis. Aquí también podemos apreciar otro hallazgo que es una erosión de la articulación. Incluso algunos radiólogos también son muy atentos a esto y cuando hay grasa en ese huequito ellos le llaman backfill. Es como, esta es una lesión característica crónica de las espondiloartritis. Las erosiones y la anquilosis está totalmente colapsada, está como daño estructural. Ya para finalizar mi presentación, no podía dejar de mencionar inteligencia artificial. Esto es lo que viene. Tenemos que también irnos adaptando. Los radiólogos están más asustados que los clínicos, porque el aprendizaje autónomo mediante algoritmos matemáticos ha permitido el descubrimiento, la detección, incluso han superado al ser humano, ¿cierto? Las máquinas están superando en la detección de lesiones tempranas en las pacientes con espondiloartritis. Esto es lo que viene. Esta es una imagen tomada con inteligencia artificial. La máquina aprende sola, se está retroalimentando mediante algoritmos matemáticos y está identificando estas fuentes de calor y nos da un diagnóstico más preciso que lo que puede el ojo humano detectar. Y para allá vamos, la evaluación clínica, molecular, van a hacer que todo esto nos lleve a lo que se denomina una medicina de precisión. Va a poder decidir de forma temprana, efectiva, cuál es el tratamiento ideal para ese paciente específico. No voy a hablar nada de tratamiento, solamente mencionarles que tenemos diferentes tipos de medicamentos y quiero concluir que el diagnóstico oportuno de las espondiloartritis ha mejorado la calidad de vida, evitando secuelas y costos onerosos en el sistema de salud, el dolor inflamatorio es la manifestación cardinal de las espondiloartritis, el manejo multidisciplinario por ustedes que están aquí, por las enfermeras, por los internistas, diferentes médicos, va a permitir que si tenemos en cuenta las preferencias del paciente, definiendo claramente los objetivos y las expectativas del manejo, es lo que va a permitir que tengamos un éxito, un manejo exitoso. La inteligencia artificial bien utilizada va a ser fundamental en la medicina de precisión y cuando tengan ustedes un paciente con dolor de espalda, con características inflamatorias, sacroiliitis o HLA-27, van a referirlo al reumatólogo, pero no para que nosotros nos robemos su paciente, sino para que lo manejemos en conjunto. Nosotros lo vamos a ver una vez al año, ustedes lo ven cada 2 o 3 meses con un plan de manejo para evitar las secuelas. Los dejo con esta foto de la ciudad de Montería y muchas gracias por la atención.